Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos amigos, familia, bienvenidos a este episodio de Transformación Activa. En la vida, todos pasamos por muchas transformaciones, de la niñez a los adolescentes y adultos. Y todas esas son transformaciones que vamos pasando. Y en todas, o en casi todas, encontramos algunas circunstancias que a veces se nos hacen un poquito más pesaditas, un poquito más difíciles. Y este episodio es para darte un poco herramientas para poder seguir adelante en esas circunstancias. Y en este momento tengo a un gran invitado que es Edgardo Maidana. Y él es el director de la Academia Internacional Mente Sana. Muy bien, muchas gracias Edgardo por aceptar esta entrevista. Un placer, un placer. Gracias, Zule, por la oportunidad y estoy, bueno, muy feliz y muy entusiasmado por esta entrevista. Muchas gracias Edgardo. Edgardo, ¿nos quisieras compartir un poco de tus transformaciones que has pasado en tu vida? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que a lo mejor 2 horas, 3 horas. Ok. Bueno, a ver, Con mucha. seguramente las que mi mente me traiga, ¿sí? Van a ser las que me han marcado, porque las verdaderas transformaciones ocurren muchas veces. El impacto, digamos, es visible, pero el proceso a veces es invisible, ¿sí? Entonces, a ver, yo te diría que mi primera gran transformación es cuando hoy tengo 60 años y con 19 años decidí dejar mis estudios, dejar la casa paterna, donde debo decir, pues no me faltaba absolutamente nada, ¿sí? Era una casa donde, si bien no éramos de una situación acomodada ni mucho menos, papá y mamá tenían trabajo, un trabajo estable, podían de alguna manera sostener el hogar con esfuerzo, por cierto, pero lo sostenían. Estudiaba en la universidad, no tenía que ver por mi subsistencia, digámoslo así, y lo que necesitaba para estudiar lo tenía, pero hubo algo que se rompió en mí, un llamado interior, por llamarlo de alguna manera, y decidí pues dejar la universidad, dejar mi casa, dejar la ciudad donde vivía y emprender una loca aventura para irme a una gran ciudad como es Buenos Aires, de la ciudad donde yo vivía, que es una ciudad más pequeñita, que se llama San Miguel de Tucumán, donde yo había nacido. Ese fue, creo que, mi primera gran transformación. ¿Por qué? Porque de pronto, de ser un adolescente, acostumbrado pues a que mamá haga la comida, que mamá lave la ropa o quien de vez en cuando venía una señora a apoyarnos en las tareas de casa. O sea, un niño bien que no tenía mayores obligaciones y tampoco había desarrollado mayores habilidades, ¿sí? Entonces ir a vivir de pronto con unos amigos, pero al principio solo en una pensión, cada uno en lugares distintos, porque nos acomodamos donde podíamos, porque no nos sobraban los recursos, ¿sí? De pronto tuve que aprender a lavarme la ropa, a cocinarme, a velar por mí y a trabajar para ganarme el, el pan diario de cada día. Esa creo que fue mi primera gran transformación, ¿sí? Como si fuese poco, ahí juntito nomás aparece otra segunda gran transformación con estos mismos amigos. Ya un año aproximadamente, decidimos hacer otra aventura que es salir del país, ¿sí? Y te imaginas, en una época, estoy hablando año 19, fines de 1984, comienzos de 1985, no había la tecnología de hoy, ¿sí? Ujú. No había obviamente teléfonos celulares, no había internet, no había correo electrónico, ¿sí? Salir del país era una desconexión real con todo, ¿sí? Absolutamente con todo, salvo por carta o eventualmente por llamada telefónica que demoraba, pues, se hacía a través de operador. Bueno, la cuestión que nos vamos con nuestros amigos, pero todo, 4 amigos en total, emprendemos el camino por el norte de Argentina, atravesando Bolivia, llegando a Perú, y que nuestra idea era llegar a Canadá, esos sueños locos, ¿sí? En aquella época se podía hacer auto-stop, como le llamamos, ¿no? Que al final nunca lo hicimos, pero la idea nuestra era esa,
¿sí? Ujú. Porque no se dieron las circunstancias. La cuestión, hago corto el relato para que entren todas las transformaciones, por lo menos las más fuertes, las que más recuerdo. Ujú. En Perú, el grupo se disuelve, ¿sí? Por cuestiones internas, desajustes, se disuelve y quedo yo solito en Lima, Perú, ¿sí? Nuevamente en la misma, una circunstancia muy parecida, solo que agravado, que era un país extraño, ¿sí? Sin dinero, sin conocidos, Mm. y allí una familia me acoge, una familia de alguien que conozco buscando empleo. Me acoge una familia con la que hasta hoy estoy inmensamente agradecida, ¿sí? La familia Murillo Acuña, con la que todavía tengo relaciones y viven muchos de ellos todavía, ¿sí? En Lima, Perú, varias generaciones. Ellos me acogieron ahí y viví 1 año y medio en Lima, ¿sí? En casa de esta familia, y a través de un conocido, de un conocido, de un conocido de esta familia, conozco a Elisa. Oh. Bien, para quien no Ujú. conoce, ya imagínate, desde aquella época a la fecha, mi compañera de vida. Allí la conozco. Ay. Otra gran transformación, ¿sí? Ujú. Otra gran transformación en mi vida. Al poco tiempo decidimos casarnos, nos casamos en Argentina. Otra gran transformación, formar una familia, ¿sí? Sí. Y hasta ahí creo que fueron como transformaciones que me marcaron y luego viene la vida mundana, llamémoslo, ¿no? Concentrarte en tener un trabajo, concentrarte en crecer en ese trabajo, atender la familia, seguir manteniendo la relación, ¿sí? Eh, y creo que en el lapso obviamente siempre hay como microtransformaciones, ¿sí? Pero Ujú. creo que la otra gran transformación, ya pasando mucho tiempo, vamos a dar un salto cuántico, si se quiere, año 2016, ya con hijos grandes, con nietos, ¿sí? Que por cierto, ahí sí creo que me estoy saltando una gran transformación, que es el nacimiento de mis nietos, ¿sí? Ahí creo que hay otro proceso de Otro transformación. proceso. Ajá. ¿Sí? Pero en el medio, ¿sí? Finalmente, año 2016, yo ya tenía un trabajo estable, entre comillas, ¿sí? ¿A qué le Ujú. llamábamos en aquel momento un trabajo estable? ¿Sí? Donde uno cumplía un horario, tenía una remuneración fija por mes, no tenía que preocuparse por, ¿sí? Como había hecho hasta ese entonces, de ganarme sustento diario, vendiendo o haciendo ese tipo de cosas, sino que ya hace un año tenía cierta estabilidad laboral. Pero otra vez aparece una crisis en mi vida y yo ya para entonces ya hacía algo de lo que hago hoy, que es comunicar, que hacer coaching y ese tipo de cosas, pero lo hacía para emprendedores. ¿Bien? Ujú. Pero en mi tiempo libre. Año 2016, otra vez, ¿sí? Esa llama interior que se aviva y decido dejar ese trabajo. ¿Sí? Para horror de mucha gente que decían, pero Edgardo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? La familia, los hijos, ¿con qué lo vas a sostener? Un salto al vacío, ya, pero yo sentía que el salto al vacío era quedarme ahí, me sentía vacío, estaba inmerso en el vacío, ¿bien? Sentía que no estaba alineado con lo que yo quería. Y, y la otra gran transformación ocurre cuando 2 años después de eso, ¿sí? Ya emprendiendo mi propio negocio, que en realidad todavía no era propiamente un negocio, realmente tenía clientes sí, clientes no, fueron etapas duras donde no tenía un ingreso sostenible desde ningún punto de vista y cargando con el peso de la decisión que había tomado, ¿sí? Ujú. Que, estoy sincero, los primeros meses fueron durísimos y hasta a veces me cuestioné, pero ¿qué hiciste? ¿Ok? Pero en Ujú. el año 2018, ya en el medio hice un entrenamiento en PNL y en el fines del año 2018 decidimos pues crear la Academia Internacionalmente Sana con Elisa y con mi hijo Joaquín y a partir de ahí llevar la PNL no solo a sesiones 1 a 1, no solo haciendo coaching, sino hacer formaciones internacionales. Empezamos a viajar, al principio costó, ¿sí? Pero finalmente todo eso dio sus frutos. En el año 2020 creo que viene el último gran quiebre que es con la pandemia, donde ese modelo de negocio que venía funcionando, que es hacer entrenamientos en distintas ciudades, distintas partes del mundo, de manera presencial, se quiebra por la pandemia y debemos reconvertir el negocio al formato digital, que en realidad es lo que realmente termina expandiendo la Academia Mente Sana, que es en la etapa en la que nos conocimos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y que Así es. realmente la convierte en internacional porque hoy tenemos estudiantes de prácticamente todo el mundo. ¿Sí? Lo Ujú. hice lo más breve posible, Zulia. Sí, muchas gracias, Edgardo, por compartir tus experiencias, que y al igual, esas transformaciones, como es una transformación activa, o sea que
hay que tomar acción, hay que tomar decisiones, hay que tomar, ah, bueno, pues esto sí, esto no. Es un movimiento, acción, ¿sí? Entonces, y todo en la vida es acción, porque nada es estático, nada es estático y tenemos que aprender a fluir con la vida, aunque sí hay momentos de que, uy, esta decisión era la correcta, siempre no, siempre sí, y aún así es seguir adelante, es seguir avanzando, ¿sí? Y así nos pasa, ¿no? Entonces, como tú ya eres un gran experto por la academia, por tanto que te has preparado para dar tus clases, para ayudar a transformar a muchas personas, porque en eso me consta. Me consta que ayudas a muchas personas en el proceso de transformación. Ahora, la pregunta es, a ti, ¿qué te ha ayudado más en ese caminar, en esas transformaciones? ¿Qué sientes que a Edgardo le ha ayudado? Bueno, lo acabas de decir, Zule, mira, estamos en absoluto rapport. La transformación activa, ¿sí? Y la prueba y el error. Lo has dicho perfectamente, ¿sí? Eh, yo creo profundamente en, en que la transformación no es un proceso que se da de la noche a la mañana, ¿sí? Mejor dicho, es un proceso, que es lo contrario a que se dé de la noche a la mañana. Es como la mariposa, ¿no? La Ujú, mariposa, ¿sí? La oruga no se convierte en mariposa de la sí, noche a la mañana. Es todo un proceso donde, aunque parezca, ¿sí?, que está estático, en realidad hay un proceso interno de transformación. ¿Sí? sí. Entonces yo creo absolutamente en eso, creo en los procesos y creo en confiar en el proceso. ¿Sí? Creo muchísimo en aquello de que tras la noche más oscura es porque estamos más cerca. Cuando más oscura la noche, más cerca está de amanecer. Entonces, si sabemos confiar en el proceso, todo va a ir bien, aunque parezca que está yendo mal. ¿Sí? Creo que Ujú, la transformación es activa y que hay que permitirnos en el proceso, incluso equivocarnos, errar y por el camino equivocado, porque ahí es donde está el mayor aprendizaje. Nunca hubiésemos descubierto que es el camino equivocado si no lo hubiésemos hecho, ¿sí? ujú, Y sí, corremos el riesgo de no, creo que lo peor que podemos hacer no es equivocarnos. De hecho, la mayoría de las personas, hasta las más exitosas, fracasan más que tener éxito. Simplemente que saben capitalizar esos errores, transformarlos en aprendizaje para no volver a cometerlos. ¿Sí? Yo creo que es humano errar, lo que no está bien es cometer varias veces el mismo error, ¿no? Entonces, la transformación activa y aprender, transformar los errores en aprendizaje. Creo que esa es la clave. esa es la clave. Ah, okey, muy bien. Y, por ejemplo, tú como personalidad en estas transformaciones, ¿por qué? Porque la has pasado por el cuerpo, porque la has vivido. ¿Qué sugerencia le harías a nuestra audiencia cuando están, ay, no, siempre no, ay, no, qué difícil? ¿Qué recomendación sugieres tú? Mira, yo creo que la clave de todo está en la autoconciencia y la autopercepción. ¿Sí? Vale decir, si estoy triste, pues reconocer, estoy triste. ¿Sí? Si estoy atravesando por un momento de enojo, pues reconocer, estoy enojado. Ser autoconsciente de lo que nos está pasando. Porque si no me doy cuenta, pues estoy perdiendo el tiempo. Estoy Ujú, dilapidando la oportunidad que me está dando esa emoción para aprender de ella. ujú, ¿Sí? Exacto. 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 Para transformarla, porque si no me doy cuenta de que esto no me está haciendo bien, ¿sí? Que a priori ninguna emoción es mala. El enojo, ¿sí? Y hasta la tristeza son realmente funcionales si tomamos conciencia. Estoy triste, ok, ¿para qué estoy triste? Estoy enojado, ¿para qué estoy enojado? Bien, Así es. entonces ahí voy a descubrir realmente el propósito de eso y me va a permitir salir de ahí. Y lo segundo es la autopercepción, que lo hablamos tanto en los entrenamientos, poder vernos desde afuera. ¿Sí? Por Ujú, ejemplo, si soy yo, ¿sí?, el que está desafiado por una emoción, por un bloqueo, por lo que sea, poder percibirme desde afuera, cómo estoy actuando, cuál es mi corporalidad. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí?, que es el cuerpo el que necesita cambiar para que ese mensaje del cuerpo llegue al cerebro. Esto ya está estudiado por la neurociencia, ¿sí?, y se va a producir el cambio. ¿Sí? Esto lo aprendiste maravillosamente, Zule, ¿no? Cuando descubriste cómo, ¿sí?, tus manos
le transmiten a todo tu cuerpo y también al cerebro otro Ujú, estado emocional. Pero eso no es posible, ¿sí? Primero, si no tenemos la capacidad de autoconciencia y de autopercepción, o de un mentor que nos haga ver. Yo tuve un gran mentor, recuerdo hace muchos años, no elegido porque en realidad era mi jefe y yo no tenía una buena relación con él. Pero hubo un momento, ¿sí?, en que yo estaba tan metido en mi enojo, ¿sí?, en mi frustración por cosas que pasaban en ese trabajo, ¿sí?, ujú, que no me daba cuenta de lo que decía, de cómo actuaba, hasta que en un momento, ¿sí?, esta persona me dijo: Edgardo, me dio mucha pena ver lo que veía. Yo dije: ¿cómo que veía, ver lo que veía? Sí, sí, ¿a quién veías? A ti, ¿sí? Te veía, ¿sí?, desacreditando con tus movimientos a tus compañeros. Te veía mirando para otro lado cuando tus compañeros hablaban, gesticulando, ¿sí? Te veía, ¿sí?, en una emocionalidad que nunca había conocido de ti, que me era desconocida. Y a mí me dio vergüenza. Me dio vergüenza porque por primera vez a través de la palabra de esta persona, ¿sí?, yo estaba tomando conciencia y me estaba autopercibiendo desde un lugar que nunca me había percibido, tan embuido que estaba en mi propia lucha interna y en mi frustración y en mi victimización y en mi enojo contra que me hicieron esto y dijeron lo otro. ¿Bien? Eso fue ujú. una gran lección para mí. Una gran lección. El poderte ver Exacto, la a través de los autopercepción ojos y de la la otra. autoconciencia. Exactamente. Y por supuesto, el tercer ingrediente, hacer algo con eso, ¿sí? Porque yo puedo hacer consciente algo, ¿sí? Autopercibirme para darme cuenta qué posibilidades tengo, pero después no tomo ninguna posibilidad, ¿sí? Y me Ujú. quedo en lo mismo. Entonces, tomar acción para resolver eso. Así es, así es. La acción es punto clave, ¿no? Fundamental, fundamental. Ujú, así es, así es. Edgardo, y por ejemplo, vamos a poner, ¿qué opinas o qué de tu experiencia, las heridas de la infancia, qué tanto influyen en los comportamientos? Bueno, yo creo que influyen absolutamente. Absolutamente, ¿sí? Pero quiero hacer un disclaimer, porque a veces Okey, nos exageramos el tema de las heridas. ¿En qué sentido? okey. En la infancia, obviamente, es donde se establece nuestra mayor programación, ¿sí? Ujú, De los 0 a los 7 años, incluso desde el vientre materno, ya estamos siendo programados inconscientemente, ¿bien? inconsciente. Sí. Pero no solo ahí recibimos heridas que son inherentes a la vida, el ser humano, eh, desde el momento que nace, ya nace con una herida, el ombligo, una herida física, ¿no?, que Ujú, permanece para toda la vida, ¿bien? sí. Y quedó ahí. De la misma Ujú, manera recibimos heridas, ¿sí?, que son emocionales, que muchas veces no son visibles, pero están ahí, siguen ahí. Pero de la misma manera, también recibimos muchos otros programas que también nos convierten en el adulto que somos, ¿sí? A veces no reconocemos en quienes nos han herido, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, ¿sí? La gran mayoría de los casos es inconsciente, ¿sí? La mayoría de los padres no tienen la decisión de herir a su hijo, ni de abandonarlo, ni de rechazarlo, ¿verdad? ¿Sí? ujú, Puede haber excepciones, ¿verdad? Eh, Casos, no sé, patológicos, ¿no? Quizás. Pero en general, ¿sí?, lo cual no significa que el niño no se sienta herido, que no tenga la intención no significa que el niño no se sienta herido. Pero de la misma manera, todo lo maravilloso que hoy hacemos, muchos comportamientos que muchas veces por estar tan enfocados, ¿sí?, en lo que nos hace mal, en lo que nos molesta, en lo que nos duele, no vemos, también vienen de ahí. ¿Sí? La capacidad de dar amor a nuestros hijos, ¿sí?, también viene de ahí. La capacidad de resiliencia también viene de ahí. ¿Sí? Nuestra capacidad de buscar opciones cuando parece que ya no hay, también viene de ahí. Lo que pasa es que a veces creemos que todo lo que está bien es nuestro y todo lo que está mal es de otros. ¿Sí? Pero sí, de acuerdo. definitivamente nuestra temprana edad nos condiciona. De hecho, ya hay estudios del doctor Gabor Mate, por ejemplo, y muchos otros estudios que demuestran que nuestra salud física y mental, ¿sí?, se determina en la temprana niñez. ¿Sí? Eso no significa que no la podamos resolver luego como adultos, pero Ujú, sí, definitivamente hay un condicionamiento ahí en la primera niñez, ¿sí? En muchas de las condiciones de salud mental, porque no me gusta llamarlas enfermedades, ¿sí? En muchas de las condiciones de salud mental hay un ingrediente, ¿sí?, cultural, vale decir que tiene que ver con la crianza, con el entorno, con la familia que nos rodeó, con las condiciones de nacimiento, ¿sí?
Hay factores genéticos, claro, no vamos a negarlo, pero desde mi punto de vista, y hay toda una controversia con respecto a eso, ¿sí? Lo genético y lo cultural interactúan, ¿sí? Ujú, Todo el tiempo. Ninguno nos determina, eso es lo maravilloso, ¿sí? Salvo para cuestiones físicas, ¿no? O sea, el color de los ojos o el tamaño de la nariz, pues a veces no lo podemos cambiar, viene genético, ujú. pero los comportamientos claramente que sí lo podemos cambiar. Sí, de lo bueno que todo eso se puede ir transformando, conforme hacemos conciencia y vamos transformando. Ya en esta etapa de nuestra vida no podemos decir: "Ay, es que porque esto, ay, es que yo no hago esto porque esto". No, Exacto, ya ¿sí? tenemos la madurez para elegir qué nos hace bien, qué no nos hace bien, cómo irlo transformando, ir transformando todas esas circunstancias. Y todo lo que pasa es para seguir avanzando, es para seguir avanzando y así es el transitar por esta vida. Exacto, To- Porque pues nada es de que, ay, sí, jijiji, jajaja. Todo tiene sus procesos, todo tiene sus procesos para seguir avanzando. Edgardo, también tienes conocimiento de la hipnosis. ¿Qué, qué nos serviría de ahí? Mucho, poco, pues, me imagino que mucho, ¿no? De la muchísimo. A ver, hipnosis. Sí. la hipnosis Ujú, es un estado natural del ser humano. ¿Sí? ujú, Entramos en hipnosis varias veces al día. De hecho, hay estudios creo que hablan de que se puede parametrizar, creo cada 90 minutos entramos en un estado de hipnosis. ¿Qué es un estado de hipnosis? Es un estado súper focalizado de la mente. ¿Sí? ujú, Donde algunos lo llaman estado disociado. ¿Por qué? Porque nos asociamos tanto a un estímulo que puede ser externo o interno, ujú, nos asociamos tanto, por ejemplo, estoy pensando, ay, el amor de mi vida que se fue, ¿no? Y estoy ahí, ¿no? Como disociado de la realidad, ¿no? Estoy en babia, dicen algunos, ¿no? Pensando no sé en qué cosa, estoy en un estado de hipnosis. ujú, Estoy leyendo un libro, ¿sí? Y estoy tan metido en la historia que me disocio, me enfoco tanto que me disocio de todo lo demás. ujú, Estoy entrando en un estado de trance, ¿sí? De trance le llamaron, porque la hipnosis en realidad es otra cosa, ¿sí? Estoy entrando en un estado de trance. Para que el estado de trance se convierta en hipnosis, ¿sí? Para que ese estado súper focalizado se transforme en hipnosis, tiene que haber un ingrediente adicional que son las sugestiones, ¿sí? Vale decir, el lenguaje. ¿Sí? lenguaje. Tiene que haber trance, vale decir ese estado que es un estado de la mente y un estado del cuerpo, porque cuando estoy así, también el cuerpo, ¿sí? Te cobra ciertas características, ¿verdad? ¿Sí? Ujú, Entonces, hay un estado mental, hay un estado fisiológico, y si a eso le sumamos las sugestiones, que pueden ser autosugestiones o pueden ser sugestiones de otras personas. De niños estamos en un estado, por eso somos tan programables, en un estado de frecuencia cerebral, que son los niveles delta y teta, que son los niveles más bajos, ¿sí? ujú, Hasta los 7 años aproximadamente, el niño está prácticamente en esos dos niveles de frecuencia cerebral, que son ujú, o del sueño muy profundo, ¿sí? sí, O de un sueño normal, digamos, de una ensoñación, ¿sí? El ujú, niño entra y sale de esos niveles, que son los niveles donde más programables estamos. Por eso, ¿sí? La palabra y las acciones de quienes nos rodean, ¿sí? ujú, ujú, Digamos, son tan potentes. Por eso ujú, son tan... Cuando somos más grandes podemos escuchar las mismas frases, por ejemplo, no sirves para nada, no eres bueno para aquello, y ya como ya tenemos conciencia de nuestra propia valía, de nuestra autopercepción, pues eso ya lo podemos filtrar. Si este está loco, son cosas de él, ¿sí? ujú, Lo puedo filtrar. Pero cuando todavía eso nos duele, significa que no hemos sanado todavía esa programación de cuando nos dijeron, ¿sí? De niño eso. Ahí nos damos cuenta que se activa esa herida. Por eso, la hipnosis, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Permite que en ese estado neurofisiológico y a través de las sugestiones buscar, por ejemplo, opciones de creencias, opciones de comportamiento, opciones de recursos, porque en ese momento la parte consciente, que es la que juzga, la que entra en diálogo interno, la que se queja, descansa y la mente inconsciente pasa a primer plano, permitiendo que eso se reprograme de una manera más potente. Ese es básicamente lo que puede aportar la hipnosis, ¿sí? ujú, Sobre todo cuando la hipnosis
desde mi punto de vista, utiliza los elementos de la hipnosis ericksoniana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hipnosis ericksoniana permite, a diferencia de la hipnosis clásica o clínica, trabajar dentro del marco de referencia de la persona, dentro del marco mental de la persona, sin que haya directivas del hipnólogo, del profesional, sobre qué es lo que tiene que hacer. Que eso Ujú, muchas veces funciona, claro que sí. ¿Sí? Muchas veces necesitamos que alguien nos diga, tienes que hacer esto y si tiene autoridad, lo vamos a conseguir. Pero ujú, está medido que no es efectivo en todos los casos. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes y porque muchas veces ese consejo o esa directiva que nos están dando como sugestión no es lo que necesitamos. ¿Sí? ujú. Entonces, pierde por ahí su eficacia en muchos casos. La hipnosis ericksoniana para mí sí tiene una efectividad mucho mayor. Y mucho mayor si hablamos de la hipnosis supraconsciente, pero eso es otra cosa, ¿sí? que lo, lo, Así es, lo veremos seguramente en el entrenamiento que va a empezar dentro de poco, ¿sí? así es. Edgardo, a mí me ha gustado mucho el aprender la PNL. Me ha gustado mucho porque trabaja en la estructura, como decimos, y no es de que tengamos que decir, ay, comentar exactamente qué, y también para uno de no aconsejar, de no, ay, no, ¿por qué? Porque cada quien tiene sus experiencias. Yo puedo tener la mejor intención, ay, haz esto, haz lo otro, haz esto, pero tiene diferentes experiencias la otra persona y a lo mejor no es lo adecuado. No es lo adecuado para la otra persona y nosotros lo hacemos con la mejor intención. Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho de la PNL, ¿no? De que uno mismo va haciendo las transformaciones en base a lo que uno trae, las estructuras que uno trae, cómo va modificando todo eso. Y no de decir, ay, no, fíjate que tienes que hacer esto, ay, no, pues tienes que... Es en uno mismo. Eso es lo que me ha gustado. Y para ti, ¿cuál sería Bueno, tu mira, visión y todo eso? lo que planteas así es como que, imagínate que yo desde afuera veo la casa de un vecino y veo que está toda despintada. ¿Sí? Ujú, Entonces le digo, vecino, ¿sí? Usted tiene que pintar esa fachada porque realmente está toda despintada. ¿Bien? ujú, Y el vecino lo pinta, ¿sí? Del color que le dije, ¿sí? Con la marca de pintura que le dije y de la manera que le dije. ujú, Primero que le estoy quitando la responsabilidad al vecino, ¿sí? Si la pintura lo es después con la lluvia o el sol, ¿sí? Se cae, va a decir, ah, es que Edgardo, ¿sí? Me recomendó mal la pintura. Cuando venga su esposa o un amigo y le diga que el color no me gusta, no, es que Edgardo me dijo que el color. Eso por un lado, ¿sí? ujú, No permitimos que la persona se haga responsable de su cambio. Inconscientemente el mensaje es, ¿sí? Siempre va a venir alguien a resolver tu vida, porque tú ujú, no puedes resolverla, ¿bien? Estamos de alguna manera fomentando el programa que está instalado ahí, ¿bien? Y segundo, que es cuando yo miro de afuera, no veo la estructura, ¿sí? ¿Qué es la estructura? Probablemente lo que esa casa, más que pintura, necesitas trabajar sobre sus cimientos y eso yo no lo vi porque eso está, ¿sí? Por debajo, ¿sí? De la tierra. ¿Sí? ujú, Capaz que esos cimientos están mal hechos, están carcomidos, están húmedos, se están destruyendo. Y como yo di el consejo desde afuera, no le enseñé a buscar en su estructura profunda y asumir ujú, la responsabilidad de cambiarlo, luego podrá pedirme, ¿sí? Un acompañamiento. Mira, Edgardo, me encontré con esto en la estructura profunda y no sé cómo resolverlo. ¿Sí? Ah, ok, vamos a ver cómo te puedo acompañar a buscar opciones, no a darte la solución. ¿Okay? ujú, Entonces, por eso la programación neurolingüística trabaja sobre las estructuras, que serían los cimientos, lo que no se ve, en lugar de trabajar sobre los contenidos, que sería, ¿sí? Lo visible, lo que cambia todo el tiempo. Bien, ujú, entonces, eso no significa que en muchos casos la persona no tenga un proceso benéfico de contar ciertas cosas porque necesita sacarlas, especialmente si nunca tuvo la oportunidad de contárselos a alguien y sentirse comprendido, acompañado. Eso está ujú, bien, pero no hacerlo repetidamente y todo el tiempo. ¿Sí? Está bueno sacar. ¿Sí? ujú, Llorar está bien en la medida que no convertamos nuestra vida en un llanto. ¿Sí? Y reír también está muy bien, forma parte del proceso terapéutico, ¿sí? El llanto y la risa en su justa medida, pero en la medida que nos hacemos responsables que la transformación depende de nosotros
y que debemos encontrar nosotros, ¿sí? Esas estructuras que debemos fortalecer, cambiar, rediseñar. Somos nosotros, los especialistas en nosotros somos nosotros mismos. Sí. Nadie va a ser especialista en nosotros. ¿Sí? Ujú. Sí, eso me ha gustado muchísimo y pues lo recomendamos 100% a nuestra audiencia, ¿verdad, Edgardo? Por supuesto, por supuesto. Hacerse responsable de su propia transformación, que es de lo que va justamente tu programa, ¿no? De la Sí, transformación. de la ¿Sí? transformación activa. Es, Exacto. es movimiento, es cada vez estar transformando pequeñas cosas, grandes cosas, e ir avanzando a donde cada quien elija llegar. Porque vamos a ponerle, ay, bueno, pues, o sea, cada quien tiene sus objetivos, sus metas, y no es de que, ay, no, yo nomás llegué hasta aquí y, ay, no, no, es que el éxito depende de cada persona. El éxito no es el éxito de la otra persona y si no alcancé aquella cosa, ay, ya no soy exitoso, ay, no, me siento mal. El éxito es de cada uno, de cómo se sienta cada uno. De porque cada persona, éxito lo define de diferente manera. Exactamente, exactamente. Es un valor y el valor tiene, ¿sí? Es autopercibido. ¿Sí? ¿Te Ujú, acuerdas en clase? Veíamos hace poquito, ¿no? El concepto de salud, ¿no? Para ujú. algunos, ¿no? Salud es, bueno, estar bien físicamente, estar fuerte. Para otros, cuando dicen Salud. salud, le viene a la mente un hospital y para otros es hacer un salud. Salud. Porque es muy subjetivo, es muy subjetivo y por eso Así las es, respuestas tienen que buscarse desde adentro, de adentro hacia desde afuera. adentro. Ujú, así es, Edgardo. Y por ejemplo, a ver, vamos a ponerle, en tu vida, claro que bueno, me cuento yo también, nos ha ayudado, nos ha aportado mucho el transformarnos a través de la programación neurolingüística. Existen muchas maneras y cada quien elige qué es lo que le hace bien a cada quien, ¿sí? Entonces, para ti, bueno, hablando de recomendaciones, ¿la recomiendas? Está bien, pero más que Pues sí. recomendar, puedo contarte mi experiencia. ¿Sí? Eso Okey, sí, sí, claro, claro que entonces, sí. ¿Sí? O puedo okey, sugerir, que no es sí, recomendar. ¿Sí? okey. Es sugerir. Sí, dime, En tu vida, pues, sabemos que hay muchos cambios, muchas transformaciones a raíz de la programación neurolingüística. En tu experiencia, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es lo que ha transformado más en ti? Ok, ok. Mira, y qué interesante esto que planteas cuando dices a raíz, porque es verdad. ¿Sí? ¿Sí? No voy a, voy a evitar decir malas palabras, ¿no? Pero la PNL a veces es una hija de porque justamente nos hace darnos cuenta que cualquier cambio, cualquier transformación depende de nosotros. Y que lo que estamos atravesando es nuestra responsabilidad, que es distinto a nuestra culpa, ¿sí? Pero Sí. sí es nuestra responsabilidad. Entonces, a raíz de eso, ¿sí? Tenemos trabajo, mucho trabajo para hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, no estoy teniendo el nivel de relación que quiero tener con X persona. ¿Ok? A trabajarlo en mí. No estoy teniendo la salud que quiero, a trabajarlo en mí. Y cada cosa, ¿sí? No he tenido un buen día, a trabajarlo en mí. Eso nos da mucho trabajo para hacer. Y a veces es más fácil, ¿sí? Decir, esto no depende de mí porque si digo que depende de mí, tengo trabajo para hacer. Entonces, muy acertada. A raíz de la PNL suceden cosas. Elegimos o metemos la basura bajo la alfombra o no hacemos cargo de eso que bien, me encanta, asumimos la transformación activa de nosotros mismos asumiendo la responsabilidad. En ese sentido, lo que más me ha servido de la programación neurolingüística, creo que tiene muchas herramientas, tiene muchas estrategias, tiene muchas técnicas. A ver, para darte tres, porque son muchas, pero las tres que a mí particularmente más me han servido. Primero, establecer comunicación con mi mente inconsciente. ¿Sí? Es un trabajo y es un proceso. Ujú, sí, ¿Sí? Y requiere de creer, lo hablábamos acá, la sí. importancia de creer, de confiar que la mente inconsciente es nuestro mejor amigo. Está ahí para protegernos, trabaja las 24 horas
al día para nosotros, quiere lo mejor, está para cuidarnos, protegernos, cuidar nuestra salud física y emocional, es lo que hace todo el tiempo. Entonces, confiar, ¿sí? Que la inteligencia infinita, la biología, en lo que cada uno cree, lo ha puesto ahí, ¿sí? Para, así como en algún momento me doy un golpe, me hago una herida y luego se cura sola, pues de la misma manera, ¿sí? Si eso no es un mejor amigo, pues y no nos cobra nada, ¿sí? ¿Sí? Lo único que quiere es que le agradezcamos, que sepamos que esté ahí y que, como todo buen amigo, ¿sí? Sepa que está disponible para nosotros. Porque un amigo siente una gratificación cuando alguien, ahora, por ejemplo, ¿no? Me dijiste, Edgardo, ¿sí? Vamos a hacer una entrevista. Yo siento una gratificación, ¿sí? Que cuentes, que tengas las expectativas de que puedes contar conmigo, ¿sí? Eso es gratificante. Ahora, imagínate, y esto nos pasa a diario, cuando mandamos un mensaje y no nos responden, ¿sí? A veces algunas personas se enojan, otras personas entran en depresión, ¿sí? Y otras dicen, bueno, no te escribo nunca más, ¿sí? Ahora, imagínate, el inconsciente es nuestro mejor amigo y todo el tiempo nos está enviando señales a través del cuerpo, a través de intuiciones, a través de corazonadas, a través del sueño. Solo que como nadie nos entrenó a prestar atención a eso, pues no contestamos. Así es. Entonces, ¿qué puede pasar? No es que se va a ofender, ¿sí? Porque la mente inconsciente no tiene esa capacidad, pero sí va a decir, ok, ¿para qué voy a gastar energía en mandarles mensaje si nunca me responde? ¿Sí? Entonces, puede suceder que en algún momento yo quiera establecer comunicación con esa mente inconsciente y puede demorar en responderme y como lo enseñamos en nuestros entrenamientos, decir, bueno, inconsciente, no sabía que estabas ahí, disculpa, ahora sé que estás ahí, quiero que nos comuniquemos, quiero que cuentes conmigo y yo quiero contar contigo porque somos un equipo, ¿ok? Por ejemplo. Sí. Ahora, si ya tienes esa comunicación, pues cuidarla, como cuidaríamos la relación con un mejor amigo. ¿Y qué es cuidarla? Si voy a hacerle un pedido, pues ser congruente con ese pedido. A ver, si, amigo, ¿sí? Me duele el estómago, ¿sí? Necesito que me ayudes a salir de esto y tiene la capacidad de hacerlo si es ecológico para nosotros. ¿Bien? Ajá. Ahora, si todo el tiempo yo le pido ayuda, pero nunca hago nada, nunca tomo acción para resolver eso, va a llegar un momento que va a pasar a otro nivel y va a tomar otro tipo de acciones. ¿Sí? De pronto va a dejar de enviarme mensajes a través del estómago, ¿sí? Porque me dice, le dije a Edgardo varias veces que cuando come eso, a través del dolor se lo hice saber, entonces ahora voy a elevar, ¿sí? Voy a probar con otro mensaje, le voy a hacer doler la cabeza. Ya no voy a hacer doler el estómago, le voy a hacer doler la cabeza. ¿Sí? Y la próxima vez, como tampoco me hace, ¿sí? Caso al dolor de cabeza, ¿sí? Lo voy a hacer que devuelva mucho, ¿sí? Que saque todo lo que tiene adentro, lo voy a hacer que se descomponga, que la pase mal y que lo haga en un lugar público para que pase vergüenza y a ver si así aprende. Entonces, una de las cosas que he aprendido es que cuanto mejor, esto ya lo decía Milton Erickson, él decía, el paciente es paciente porque no ha generado una relación con su mente inconsciente. La mente inconsciente todo el tiempo nos dice, hablando de cuestiones de salud, por ejemplo, lo que Sí. está bien y lo que está mal. Cada señal de la mente inconsciente es que deje de hacer algo o que haga algo. ¿Sí? A nivel salud, de esa manera debemos interpretar. Eso por un lado. Segundo, algo de lo que ya hablamos, que es el cambio de posiciones perceptivas. Sí. No solo tener la capacidad de ver desde afuera a ese Edgardo cómo está actuando, sino también tener la capacidad de ponerme en segunda, ¿sí? Para poder verme a mí mismo, pero desde los ojos del otro. Y Sí. darme cuenta que siempre en toda revelación, si funciona como si no funciona, la responsabilidad es compartida. Solo que cuando yo me victimizo y solo veo desde mi lugar, ¿sí? Creo que siempre el malo de la película es el otro. ¿Sí? En realidad no hay un malo ni un bueno. Hay una interferencia, hay una falta de percepción. Decimos en PNL, estoy bloqueado en mi primera posición. No puedo ponerme desde afuera para ver el sistema y no puedo ponerme en segunda para ver cómo el otro ve la situación. Entonces, las posiciones perceptivas son muy interesantes. Y la primera, por supuesto, porque, por ejemplo, la primera me permite, si estoy triste, la tristeza es maravillosa la tristeza si yo la hago funcional. La tristeza es un mensaje de mi mente inconsciente que me está diciendo que debo de dejar de mirar hacia afuera, por eso me baja la energía, no salgo a correr, no voy al cine, no hago llamada, y mire hacia adentro, ¿sí? Para eso está la tristeza. Lo que no está bien es entrar en depresión, en quedarme todo el tiempo, porque
¿para qué voy hacia adentro? Para luego tomar acción. Veo qué Ujú, tengo que transformar dentro mío para luego tomar acción. Entonces, comunicación con la mente inconsciente y manejo de posiciones perceptivas, yo creo que son lo que puedo sugerir porque a mí me ha funcionado muchísimo en mi vida y me ha ayudado a transformarme, sobre todo haciéndome cargo de lo que corresponde. sí. ¿Sí? Me duele el cuerpo, me duele la mente, me duele algo, ¿sí? Siento dolor emocional, ok, me hago responsable, ¿sí? Ujú, Y busco ahí en mí las respuestas con estas herramientas. Pasa que a veces la gente no tiene herramientas. Y ujú. eso es lo maravilloso de la PNL, que entrega esa herramienta. Sí, así es. Y por eso también me animé a hacer este tipo de entrevistas para ayudar a las demás personas que empiezan o están en el desarrollo personal y para que tengan otra, bueno, esto me puede ayudar, esto, a ver, voy a experimentar qué tanto me ayuda. ¿Me sirve? Adelante, ¿no? Todo es un proceso, todo es Ese un es el, proceso. sí, sí. No es, bueno, pues, porque tomé este curso, ya va a estar todo perfecto, ¿será? Ese es un gran mensaje cuando nos damos cuenta de que es un proceso, de que es un proceso interno y que tenemos que hacernos responsables y que programas como el tuyo, Zule, pueden ayudar a mucha gente porque a veces se establece una creencia que el que no cambia, ¿sí? Es porque no quiere, ¿sí? Porque es tonto, porque está loco, ¿sí? Ujú, O por alguna cuestión de ese no. Y muchas veces las personas no cambian porque no tienen las herramientas para cambiar. Entonces ahí viene la responsabilidad de aquel que la tiene. Si queremos un mundo mejor, ¿sí? Pues debemos hacernos responsable que si tenemos esas herramientas, así como alguna vez, ¿sí? Yo tuve una persona que, sin quererlo, porque en realidad su intención probablemente no era ayudarme, sino que yo deje de hacer determinada conducta, te hablo de este jefe que alguna vez me dio una mirada, también tuve en mi vida muchísimos mentores que me ayudaron y que yo no sería lo que soy si no hubiese sido porque ellos me dieron, me entregaron, me pusieron a disposición herramientas que yo no tenía. ¿Sí? Y que ujú, muchas veces al no tenerlas llevan a la persona a culparse, a entregarse, a creer que ya no hay más para hacer. Y eso es terrible, porque una persona que no sana hiere, ¿sí? Y normalmente hiere a los que están más cercanos. sí, Y cuando herimos a los más cercanos, esos cercanos hieren al vecino, al colega, y es un círculo vicioso en el que todos somos responsables, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Y creo que esa energía de dar hace que así funcione el universo. Cualquier sistema premia a aquel que más aporta al sistema. ¿Sí? mm. Te lo repito, porque esto es clave. ¿Sí? Todo sistema premia a aquel que más aporta al sistema. Por eso en algunas culturas, por ejemplo, de la antigua China o Japón, no recuerdo bien, a los Ujú, ancianos los llevaban arriba de una montaña, al lugar más frío de la montaña, para que muera plácidamente por congelamiento, porque ya no era una persona que podía aportarle en esa cultura, seguramente una cultura cazadora, una cultura que necesitaba de la fuerza vital del joven, ¿sí? ujú, Esa persona ya no le aportaba al sistema y era dejada, ¿sí? Fuera del sistema. De la misma manera que instintivamente muchos animales abandonan o dejan morir o matan a una cría que ha nacido con algún problema, alguna condición de salud. ¿Por qué? Porque saben que no le va a aportar al sistema. Y la mamá premia, ¿sí? A esa cría más fuerte que tiene más posibilidades de sobrevivir. De la misma manera, una persona que, por ejemplo, por diabetes, ¿sí? Se va deteriorando su circulación para que sobreviva, que es lo primero que se le amputa, las extremidades, ¿sí? Los pies, los sí, dedos, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque el corazón, los pulmones, mm, los órganos internos del abdomen son más importantes porque le aportan más valor al sistema. Por eso el sistema lo premia, ¿sí? mm. Cuando te metes al agua helada, ¿sí? La sangre va toda al corazón y a los órganos internos, por eso los pies y manos se enfrían. ¿Por qué? El sistema premia a lo que más aporta. Si nosotros conseguimos ser el corazón, los pulmones de un sistema, el sistema nos va a premiar y vamos a tener abundancia. Ay, qué interesante. Así que Me excelente esto que encanta. estás haciendo, Muchas Zule. gracias. Sí, muchas Excelente. gracias, Edgardo. Sí, tenía esa espinita de, o sea, tengo que aportar, o sea, de todo lo que a mí me ha servido es aportar.
es aportar un poquito de lo que me ha llegado a mí, pues, me ha llegado y es compartir, compartir con la audiencia en lo que les pueda aportar, a servir, aplicarlo y verán resultados en cada uno del que aplique, accione. Sí, porque, pues, como dijiste ahorita, pues, no, el darse cuenta o, sí, pero igual, es obtener herramientas, de aquí, de acá puedo tomar, ¿para qué? Para seguir avanzando, ¿no? Muy bien, Edgardo, estoy muy agradecida por esta entrevista que me has dado. Muchísimas gracias. ¿Algún consejo final? Que igual toda la entrevista ha sido maravillosa. ¿Algún consejo o el consejo no? ¿Algún Alguna mensaje palabra, final? alguna Sí, una palabra. palabra, sí, sí. Ok, a ver, tomando lo que dijiste hace un momento, ¿sí? Cuando dijiste lo poco, mucho que pueda aportar. Bien, no existe lo poco, mucho. Para aquel que necesita de una palabra, para aquel que necesita de una luz que lo ilumine, ¿sí? L- Mm, Eso que recibe es mucho, ¿sí? O ujú, sea, para el que lo recibe puede ser todo, ¿sí? sí, O sea que a un ser humano que impactes, que seguramente vas a impactar en miles, ¿sí? Seguramente que sí, ¿sí? O en cientos de miles o en millones, pero así sea uno, para mm, ese uno es mucho, sí. ¿sí? No existe el poquito. Para ese uno que lo recibió, para ese uno es todo, es Ujú, mucho. es mucho. Y sentirme completamente satisfecha, ¿no? Así sea, como dices, si sea uno, si sean muchos, aportar, Así que aportar. ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Edgardo. Muy bien, amigos, amigas, si les gustó esta entrevista, si creen que les puede aportar a alguien más, que conozcan a alguien que le pueda ayudar en algo, compartan y nos vemos en la siguiente entrevista, la siguiente emisión. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye. Chao, chao.